El tema sobre los bonos soberanos se ubicó en el ojo del público latinoamericano luego de que Bolivia colocó, después de casi un siglo, 500 millones de dólares con un título a 10 años y con un rendimiento del 4,8%. Esto refleja la confianza de los inversionistas internacionales. Se espera que Paraguay siga el mismo camino cuando coloque sus papeles en las bolsas internacionales el próximo año. Muestra condiciones del mercado muy favorables para un país con condiciones similares a las de Paraguay, ¿verdad? Paraguay tiene la misma calificación de deuda que tiene Bolivia, que es W-. Entonces realmente es una noticia alentadora. Paraguay tiene previsto salir en febrero de 2013 a Wall Street y pretende colocar bonos por 550 millones de dólares, y en ese sentido el director del Banco Central del Paraguay, Santiago Peña, aseguró que la situación macroeconómica del país es apta para atraer inversionistas. Acá lo que hay que hacer es no tener miedo a salir al mercado y exponer el caso de Paraguay. Estoy convencido que Paraguay tiene argumentos sólidos para presentarse en el mercado de capitales y presentar este caso. La emisión de bonos soberanos posiciona a Paraguay dentro del sistema financiero internacional con perspectivas muy positivas, manifestó el analista económico y exministro de Hacienda César Barreto. Paraguay posee una buena rentabilidad para los potenciales inversionistas, puesto que la economía local ha crecido en los últimos 10 años. Hay una cotización de referencia que sería el Estado paraguayo, que los inversionistas internacionales que conocen poco el Paraguay pueden observar eso como un punto de referencia. Desde ese punto de vista me parece como un elemento de marketing internacional del país algo positivo. Hay un mínimo de emisión que se necesita tener vigente en el mercado internacional para que Paraguay pueda figurar en los índices financieros internacionales de deuda, y ese mínimo es de 500 millones de dólares. En cuanto a los bonos del Tesoro a nivel local, el analista indicó que el mercado colocó alrededor de 200 millones de dólares. Los bancos poseen un límite de inversión para la compra de bonos porque las bajas tasas de interés no compensan los costos de fondeo de las entidades bancarias. Hay un límite por un lado, y por otro lado también las tasas que ha fijado en guaraníes para plazo de 5 años, 4, 5, 6 o 7 años el Ministerio de Hacienda, no son compatibles con los costos de fondeo que tienen los bancos en este momento. Si los costos de fondeo de los bancos están más altos que las tasas que está ofreciendo el Ministerio de Hacienda por su bono del Tesoro, no existe el incentivo o el interés de los bancos de invertir en este tipo de instrumentos. En caso que el Congreso apruebe la emisión de bonos soberanos para el 2013, este recurso se destinará al financiamiento de inversiones como por ejemplo en obras públicas y comunicaciones, que le estaría correspondiendo 240 millones de dólares. Construcción del paso a desnivel en el tramo de Aviadores del Chaco y Madan Lynch, ampliación de calzadas de tramos de la ruta Asunción-Ciudad del Este, ampliación de calzadas del tramo Limpio Mariano Roque Alonso y pavimentación asfáltica del tramo Caazapá-Yutú. Ministerio de Hacienda, 20 millones de dólares. Edificación de edificios de gobierno sería la inversión. Industria Nacional del Cemento le correspondería unos 40 millones de dólares y se invertiría en cambio de matriz energética de Vallemí, embolsadora rotativa en Villeta, enfriadora de clínker del Horno 3 también en Vallemí. Y por último, se estaría invirtiendo en la ANDE con inversiones energéticas. Buenas noches, bienvenidos a Esto Pasó, el informativo de la TV Pública Paraguay. Muchísimas informaciones realmente para brindarles esta noche, además de deportes. Jotita, ¿qué tal? La victoria de Cerro. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los televidentes de la TV Pública. Es así, Cerro Porteño continúa invicto en la Copa Sudamericana. El día de ayer derrotó por 2-1 a Colón de Santa Fe en La Olla y accedió a los cuartos de final de esta competencia. Hablemos, mientras tanto, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque no existe ningún inconveniente para que el UNASUR esté presente en la observación del proceso de las elecciones generales 2013, afirmó el presidente de la Justicia Electoral, Alberto Zambonini, luego del pedido que le formularon embajadores de Latinoamérica y representantes del cuerpo diplomático de América del Sur acreditado ante nuestro país. Ya está la OEA, está la Comunidad Europea, también está la Unión Interamericana de Organismos Electorales, también le estamos invitando al Centro Carter y yo creo que va a ser muy importante la presencia de UNASUR. En la reunión que mantuvo el magistrado de la Justicia Electoral con el cuerpo diplomático latinoamericano se brindó información acerca de la convocatoria a elecciones generales del próximo 21 de abril del 2013.
Otro tema, dejar la determinación del orden democrático en criterio de presidentes de otros países es peligroso, afirmó el senador Rogelio Benítez tras el rechazo por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores al protocolo del Mercosur sobre la cláusula democrática de Ushuaia II. Agregó que es el momento de cuestionar y tratar las relaciones internacionales. No tiende a defender la institucionalidad, no tiende a defender la democracia, la vigencia plena del Estado de Derecho, sino tiende a criterio de los distintos poderes ejecutivos, y ya hemos visto, ya hemos podido palpar en carne propia lo que eso significa con las sanciones unilaterales impuestas por los distintos presidentes de la República. La comisión presentará mañana el protocolo en la sesión ordinaria al Pleno de la Cámara Alta. Hablemos de educación porque continúa la distribución de materiales escolares detectados en depósitos del Ministerio de Educación en julio de este año. De los 1.500.000 textos para biblioteca escolar y aulas temáticas, solo quedan por distribuirse 300.000 libros para las zonas de Alto Paraguay, Central y Asunción, manifestó el jefe de depósito del MEC. Tenemos cinco depósitos. ¿5 depósitos? ¿No? Sí, este depósito, el que tenemos acá, es el del depósito San Vicente, que tenemos que los libros que se están distribuyendo ya, que es de CRA y aula temática de 2 proyectos. El de Itarramá se cuenta con los muebles que se están distribuyendo también ya. El ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone, reiteró que dichos materiales no corresponden a su administración y admitió la falta de un sistema informático que permita controlar la entrada y salida de materiales e insumos de estos almacenes. Acaba de decirme Contraloría que no encuentra ninguna irregularidad en el manejo y que este control no se le hace a la administración de Horacio Galeano y sus compañeros, sino a la gestión del 2010 y 2011. Yo le puedo asegurar que pueden tocar un lápiz, pero el que toca un lápiz se va a su casa, sea quien sea. Acá no voy a tolerar ni un tipo de robo. Pasamos a otra información. La Organización de las Naciones Unidas presentó un informe sobre los aportes de programas orientados al logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Entre los resultados destacaron el avance en la coordinación de entidades involucradas con el agua y el trabajo doméstico remunerado. La obra pública significa realmente una mejora en la calidad de vida de la gente. No es solo la obra pública por sí cuando hablamos en el tema del saneamiento. Y cuando hablamos del tema de migración, del tema de juventud, el tema de empleo, estamos hablando de derechos hacia mirar las cosas como empleo decente, por ejemplo. El trabajo doméstico en ese sentido ha sido muy valorado a través de este programa conjunto. El informe presentado fue en el marco de la celebración del 67 aniversario de las Naciones Unidas. Tenemos que hablar de deportes ahora y de la importante victoria de Cerro Porteño. Es así, Carmen, anoche en la olla soberana Cerro Porteño se vistió de fiesta, teniendo en cuenta que el Ciclón de Barrio Obrero derrotó por 2-1 a Colón de Santa Fe. Este fue el marco que se vivió ayer en la olla soberana, un estadio repleto. Incluso muchos hinchas se quejaron porque no tenían comodidad en el sector de preferencia por la cantidad de gente que había. Este es el equipo sabalero, el equipo de Colón de Santa Fe, el plantel, el equipo de Cerro Porteño, que fue bien recibido por su público. Pero la sorpresa llega al minuto nada más de juego. Ahí va Fidencio Oviedo, le comete una falta a Caire, el que se encarga es Muñi. Un centro, algunos se quedaron clavados, otros ingresaron, habilitaron perfectamente a Gigliotti para que así con un golpe de cabeza y ante la tardía salida de Diego Barreto ya como último recurso solo Gigliotti con un golpe de cabeza, al minuto del primer tiempo ganaba Colón de Santa Fe por 1-0. Le faltaba un gol más a Colón. Pero fíjense, 2 jugadores son protagonistas del tanto del empate. Arranca Fidencio, pared con Nani, taco. El que va a buscar dentro del área es el pistolero Roberto Nani. Fíjate, 2 jugadores fueron protagonistas de este gol de Cerro. Qué buen golpe de taco metió Nani. Habilitado perfectamente Fidencio, tuvo claridad, tuvo tiempo para abrir los ojos, meter el centro retrasado para atrás y Nani de zurda ponía el 1-1 para Cerro Porteño a los 11 de la primera etapa. Ya en el complemento centro de Jonathan Fabro, la para Julio Dos Santos, define muy bien Dos Santos, pero el jugador de Colón que estaba sobre la línea toca la pelota con la mano, pero ya la pelota había ingresado, traspuso la línea de gol. Primero hubo una confusión porque Línea no corrió al centro del campo, cosa que tenía que haber hecho si es que marcó el gol. Finalmente era el segundo de Cerro Porteño. Luego esto. Lastimosamente los hinchas de Colón
¿qué digo hinchas? Barras bravas que vinieron... Armados vinieron. Estaban con armas blancas en los buses, bebidas alcohólicas y drogas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser que estos hinchas, que estos barras bravas puedan pasar la frontera sin ser controlados, sin ser revisados, cuando todos sabemos lo que vivieron los hinchas de Cerro Porteño cuando fueron a Santa Fe? Fíjate vos, ahí está Pozo. Mirá la patada que empieza a meter Pozo. Sí, ahí está, Caire y Pozo, los dos primeros protagonistas del disturbio. ¿Y qué sanciones hay para ellos en ese caso, Jotita? Y ninguna. ¿Por qué? Pozo fue expulsado al igual que Caire. Pero más que eso no se puede hacer nada. Y seguramente van a recibir una sanción más dura que solamente una tarjeta roja. Pero lo que me pregunto y algún día voy a tratar de entender es por qué los cascos azules estaban dentro del campo de juego y no en las graderías. Este es el momento en donde el árbitro del partido Uriaco le llama a Caire, le muestra la tarjeta roja, lógicamente podría meter un patadón a los policías, y también el arquero Pozo. El que va al arco es Moreno y Fabianesi. Esta fue la última jugada del partido, un tiro libre de Fabro que intentó sorprender a Moreno y Fabianesi. Cerro Porteño accede a los cuartos de final de esta competencia, escribió su nombre en esa instancia, donde espera por el ganador de Deportivo Quito y Tigre de Argentina. En la ida ganó Deportivo Quito por 2-0, así que el día jueves se va a definir quién va a ser el rival de Cerro Porteño. Sobre los disturbios, para complementar nada más tu información, el fiscal Cristian Bernal dijo que estos hinchas que están detenidos en este momento en la comisaría segunda van a ser procesados. Y sería lo más correcto, porque hoy a la mañana estaban tomando cerveza frente a la comisaría. Y estaban haciendo asadito, sí, no sé como en su casa. Ojalá todos los que estén presos puedan tomar cerveza y comiendo un asado en la comisaría. La pregunta es, si un paraguayo, si un hincha paraguayo va a hacer esto en el extranjero, la pena que cae sobre el paraguayo es mucho peor de lo que le está sucediendo ahora a los argentinos. Tardarían un buen tiempo en volver. Bueno, muy buen tiempo. Cambiemos de tema. Dejamos algo para el final, ¿verdad? Dejamos algo para el final. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a hablar ahora del transporte público, porque varios sectores de este gremio se reunieron para planificar lo que será el foro de transporte urbano. En la ocasión se establecieron los posibles temas a desarrollarse, tales como sistemas posibles, impacto en el desarrollo urbano y la factibilidad económica de los proyectos a ser presentados. Este foro lo que se va a dar lugar a las ideas y distintos sistemas que podrían darse a conocer, pero que deben pasar por la prueba de la factibilidad. Sistemas de transporte existen muchos y quizás uno sueñe con tener alguno de ellos, pero debe ser factible técnica y económicamente, es decir, debe ser sustentable en el tiempo. El foro se realizará el 6 y 7 de noviembre en el Banco Central del Paraguay. Se prevé la presentación de disertantes extranjeros y exposición de stands de las empresas e instituciones participantes. Cambiemos de información. El intendente de la ciudad de Asunción, Arnaldo Samaniego, presentó el anteproyecto de nueva ley que establece los regímenes tributarios para la Municipalidad de Asunción y todos los municipios del interior del país. Samaniego señaló que actualmente existe una ley que regula el sistema para Asunción y otra para el interior del país, lo que genera desigualdades. Propusimos en el seno de la Unión de Ciudades Capitales Departamentales de Asunción a acompañar el estudio realizado por la OPASI con técnicos de la Municipalidad de Asunción e incluir en un solo proyecto de ley el sistema tributario que va a regir en la capital del país, en su artículo primero y en su libro primero y en su libro segundo, el sistema tributario que va a regir en los municipios del interior del país. En la ocasión designaron como interlocutor ante el Congreso Nacional al diputado Luis Neiting. Se espera que la ley sea sancionada antes de fin de año y promulgada por el Ejecutivo en los primeros meses del 2013. Cambiamos de información y mucha atención con esta noticia porque este miércoles 31 de octubre cobrarán los jubilados y herederos de la Administración Pública y del Magisterio Nacional residentes en Asunción e interior del país. Sus haberes correspondientes al presente mes será vía red bancaria, informó el Ministerio de Hacienda. Los jubilados de la zona capital que no posean tarjetas de cobro por cajero automático percibirán sus haberes jubilatorios el mismo miércoles 31 en las ventanillas de la institución ubicadas en Iturbe entre primera y segunda proyectadas en las primeras horas de ese día 31. También ese mismo día cobrarán sus haberes los pasivos de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional. Quienes no poseen tarjeta de red bancaria cobrarán ese mismo día en sus respectivos círculos, así que a estar atentos. Otra información, funcionarios del Sindicato de la Administración Nacional de Electricidad, Citrande, se manifestaron frente a la sede central y en sus respectivas bases en el interior del país. El reclamo, señalaron, obedece al recorte de su presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda. El paro afectó el área
vía administrativa por el lapso de 2 horas. Con esta medida buscan que las autoridades atiendan las necesidades de este sector de trabajadores. Este paro más bien es una parada simbólica que no tiene una gran afectación en el sistema. Son las horas más tempranas, donde prácticamente tenemos poca atención al público, pero sí en muchos lugares en el interior las agencias de la ANDE han permanecido cerradas y los usuarios tuvieron que esperar un poquitito para ser atendidos porque en este momento hay una necesidad perentoria de atención al reclamo de los trabajadores. Anunciaron que de no llegar a un acuerdo irán a la huelga desde el lunes 29. Esta medida tendría serias afectaciones puesto que de los casi 5.000 funcionarios, más de 4.000 forman parte de Citrande. Jotita, ¿qué dejamos para deportes? Dejamos para el final detalles del Superclásico porque hubo cambios en cuanto al canje y venta de entradas. Los socios de Cerro Porteño solamente con su carnet al día de socios podrán ingresar el día sábado al estadio para observar el Superclásico, mientras que las entradas que fueron destinadas para Olimpia, el club las rechazó. No las iban a vender en el club, finalmente se va a vender en la empresa Inventiva, así que los hinchas de Olimpia deberán acercarse a la empresa Inventiva para adquirir sus entradas. Mientras que, repito, los hinchas de Cerro Porteño, los socios, pueden ingresar directamente con su carnet. Más informaciones mañana. El día de mañana nos reencontramos. A las 19:45 por TV Pública Paraguay. Buenas noches.